palabra alimenta mi alma, tu palabra alumbra mi camino, tu palabra guía mis pasos de noche y de día. Tu palabra convierte el alma, tu palabra fortalece mi fe, tu palabra me ha hecho libre, me da vida. Esas palmas, oh. Tu palabra alimenta mi alma, tu palabra alumbra mi camino, tu palabra guía mis pasos de noche y de día. Tu palabra convierte el alma, tu palabra fortalece mi fe, tu palabra me ha hecho libre, me da vida. Oh, qué hermosa es tu palabra, más dulce que la miel es tu palabra. Hermosa es, aleluya. Más dulce que la miel es tu palabra. Tu palabra nunca pasará, tu palabra es poderosa, tu palabra llena mi vida cada día. Tu palabra me renueva, tus promesas me bendicen, tu espíritu me guía, la verdad. Oh, qué hermosa es tu palabra, más dulce que la miel es tu palabra. Qué hermosa es tu palabra, más dulce que la miel es tu palabra. Dígalo conmigo. Qué hermosa es, fuerte, palabra, más dulce que la miel es tu palabra. Sí, Señor. Qué hermosa es tu palabra, más dulce que la miel es tu palabra, más dulce que la miel es tu palabra, más dulce que la miel es tu palabra. Aleluya. Amén. Así es. Así es. Y que nunca se nos olvide poner como fundamento de nuestra fe y de nuestra vida la palabra de Dios. Quiero felicitar al pastor que recién acaba de entrar. He venido 3 veces a esta iglesia y cada vez que vengo me encuentro un pastor diferente. A ver cuánto dura este. Espero que mucho, ¿no? El primer año vine, había un pastor, nos atendió como siempre muy amablemente, pero ya estaba ya el hombre más fuera que dentro. Después el año pasado vine otra vez, había un pastor que estaba cubriendo, ¿no? Estaban orando y ahora acabo de conocer a un nuevo pastor. Y bueno, espero el año que viene volver, si Dios lo permite, y volver a verlo otra vez, ¿no? Si no, algo está pasando aquí adentro, esto no es normal, ¿no? Pero que nunca, sea quien sea el que esté al frente de la obra, sea quien sea el pastor, ¿verdad? Que la palabra de Dios siempre permanezca. Porque si la palabra de Dios no es la base, ya pueden traer ustedes al mejor predicador del mundo. Y cuando la iglesia se desvía de la palabra de Dios, esa iglesia está condenada al fracaso. Así que espero que nunca esta congregación hermosa se separe de la palabra del Señor, sino que sea la base y el fundamento de nuestra vida. Amén, hermanos.
Gracias, Señor, por esta oportunidad hermosa que nos estás dando en esta noche de estar en este lugar, Padre. Recibe toda la gloria y la honra, mi Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el que guardará de todo mal, no se dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día, y la luna de noche. Aleluya. Él es tu guardador, Él es sombra para tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Y para siempre no se dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. No se dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día, la luna de noche. Amén. Aleluya. Amén. Te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio y esta oportunidad que nos das en este momento de abrir tu santa palabra, Señor, y pedir tu bendición para que tú nos hables a través de ella y podamos salir de aquí fortalecidos en la fe y renovados, y que tu palabra sea el sustento de nuestra vida, y que podamos, Señor, seguir adelante caminando en victoria, predicando tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias por este privilegio y esta nueva oportunidad que nos das de poder estar esta noche reunidos en este lugar. Te damos a ti toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos queridos, quiero llevarle en primer lugar a Primera de Samuel, el capítulo 3, por favor. Primera de Samuel, el capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos en esta noche, a partir del versículo número 1. Y dice así la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó.
Jehová llamó otra vez a Samuel y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, por lo tanto, llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor estaba llamando al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Señor, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Amén, hermanos. Gloria a Dios. A mí me gusta mucho leer y estudiar el Antiguo Testamento en su idioma original, en el texto hebreo. Porque a veces hay cosas, la mayoría de las veces hay cosas que no se captan de entrada en la versión Reina Valera, que es habitualmente la que tenemos todos y cada uno de nosotros. Y me llamó mucho la atención leyendo este pasaje bíblico, que en el primer versículo dice que la palabra de Dios en el tiempo de Samuel escaseaba. Y realmente me llamó la atención que ese verbo no aparece en el texto original. La palabra que aparece es la palabra yakar. Y para los que han viajado a Israel conmigo o tienen pensado viajar este año nuevamente a Israel, esta es una de las palabras claves que ustedes se tienen que aprender cuando vayan a Israel. Yakar. Porque yakar significa caro, costoso. Y cuando entras a un negocio a comprar cualquier artículo, como allí se regatea y nunca tienes que pagar la primera cantidad que te dicen, lo primero que tienes que decir es Bishbili yakar, kol beseder yakar. Muchas gracias, pero para mí esto es demasiado caro. Y entonces ahí entra la pelea entre dame 30, 45, 80, 90, y al principio te lo vendían 100 y al final sale corriendo detrás tuyo para que le des 20 y el hombre se va contento. Y todos salen contentos, ¿verdad? Y esa es la palabra que aparece, no el verbo escasear, sino la palabra yakar. La palabra estaba muy cara de conseguirla en aquel tiempo. Era un auténtico tesoro encontrar a alguien que predicara la sana doctrina y la palabra de Dios. Estaba a un alto precio la exposición de la palabra de Dios en aquel tiempo, porque si escaseaba la palabra, quiere decir que había algo de palabra. Pero cuando dice la Escritura que el precio por escuchar la palabra era muy elevado, es que realmente no había nada de palabra en aquel tiempo, ni siquiera pagándola con dinero. Algunos de ustedes dirán, bueno, pero eso eran cosas que ocurrían antaño, ¿no? En los tiempos del Antiguo Testamento. Pero quiero que escuchen estas palabras del apóstol Pablo cuando le escribe al joven pastor Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso, cuando le dice en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, ganas de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple con tu ministerio. Es decir, que no solamente era un problema de la época de la generación de Samuel, sino que sigue siendo un problema en la actualidad. Escasea la palabra de Dios. Circos, canciones y músicas y todo lo que ustedes quieran hay por todas partes. No solamente aquí en Miami, sino también en Europa y en cualquier parte del mundo donde vayas. Pero iglesias que no se hayan desviado ni un milímetro de la palabra de Dios, independientemente de que a la gente le guste o no el mensaje, independientemente si la gente viene o no, es muy difícil encontrar hoy en día lugares donde la palabra de Dios siga siendo el fundamento de la fe de los cristianos. En aquellos tiempos,
el liderazgo estaba totalmente corrompido. Uno se pregunta muchas veces como padre, ¿cómo es posible que aquella mujer llamada Ana, que oró fervientemente al Señor, que la Escritura dice literalmente que derramó su alma delante de Dios porque ella anhelaba ser madre, ella quería tener un hijo varón y le prometió al Señor que si se lo diera, ella se lo dedicaría, se lo consagraría al Señor todos los días de su vida? Cuando esta mujer queda encinta, cuando esta mujer queda embarazada, ella no se olvida de la promesa, del voto que en un día le hizo al Señor. Y cuando dice la Biblia que el niño fue destetado alrededor de los 4 o 5 años, ¿verdad? Dice que lo llevó a una localidad que hoy en día se puede visitar y es muy impactante poder estar allí. Nosotros tuvimos el privilegio como familia de poder estar en Shiloh, ¿verdad? Donde estuvo el tabernáculo y el arca de la alianza por muchos siglos, más de 400 años. Ana sube con su hijo y dice que se lo da al sacerdote Elí para que lo cuide, para que le enseñe, para que le instruya en la palabra. Y cuando uno analiza y lee a la luz del texto bíblico la situación de Elí y de su familia, realmente uno tendría la tentación de decir, yo no dejo aquí a mi hijo ni loco. Porque eso era un desastre de familia. Los hijos del sacerdote Elí estaban dando un pésimo testimonio al pueblo. Dice la Biblia que una de las cosas que hacían, dentro de otras, es que tenían relaciones sexuales con las mujeres que venían a traer ofrendas al tabernáculo, en la misma puerta del tabernáculo. Y su padre lo sabía y no les llamaba la atención. Y no solamente hacían eso, sino que eran abusadores. Eran personas que se apropiaban de porciones de los animales que tenían que ser sacrificados a la fuerza. No eran personas que estaban para servir al pueblo, sino que más bien el pueblo estaba para servir a estos personajes siniestros, Ofni y Fines. Y en ese ambiente de corrupción, de inmoralidad, de desorden, de una falta de respeto y de santidad tremenda, es donde se crió nada más y nada menos que el jovencito Samuel. Pero era una promesa que su madre le había hecho al Señor. Si me das un hijo varón, te lo consagraré, te lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Evidentemente Samuel desde su más tierna infancia fue un milagro. Porque si su madre no hubiera orado fervientemente para tener este niño, Samuel nunca hubiera nacido. Y es que hay personas que no han recibido más del Señor, porque su oración no ha sido una oración de intensidad, una oración profunda. Viven una vida cristiana tremendamente superficial. Se conforman con las migajas, no profundizan, no perseveran en el Señor, ni en la palabra, ni en la oración, ni en ninguna área de su vida. Pero Ana fue una mujer que, aunque fue mal interpretada, porque el mismo sacerdote Elí, que no tenía nada de discernimiento espiritual, la tomó por ebria. Ella dice que aprendió a desahogarse en la presencia de su Dios. Ella derramó su alma delante del Señor. Ella estaba cansada de sufrir. Ella estaba cansada de menosprecio. Y ella dijo, yo de aquí no me muevo y yo de aquí no me levanto hasta que mi Dios oiga mi clamor y responda a mi oración. Me recuerda mucho a aquel hombre que dice que tuvo toda una noche peleando con un varón, aunque la Reina Valera dice que era un ángel, pero el texto original dice que era un hombre con el que peleó. Y con aquel hombre, cuando ya era la hora de la salida del sol, él le dijo, no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. En otras palabras, él entendió que era una oportunidad para cambiar. Y cuando se presentan en nuestras vidas oportunidades para cambiar, hay que aprovecharlas antes de que sea demasiado tarde. Estoy plenamente convencido que hay personas en la vida que no han cambiado porque no han tenido nunca la oportunidad de cambiar. Pero también sé que hay personas que no han cambiado porque no han querido cambiar. Porque se han estancado, se han conformado con su situación de miseria espiritual. Pero Ana rompió las estructuras. Ana dijo, me da igual si me cuestionan, si me critican, si me toman por ebria. Yo de aquí no me levanto ni me muevo hasta que el Señor oiga mi oración y responda a mi clamor. Ella no sintió nada.
Ella no se dejó llevar por las emociones, por los sentimientos, sino que ella creyó que Dios había oído su oración y dice que el Señor la oyó, y al año siguiente esta mujer tuvo el privilegio de decir: aquí tengo la respuesta a mi oración. Y esa respuesta se llamó Shmuel o Samuel, el que Dios oye o al que Dios ha oído. El niño se crió en un ambiente de inmoralidad y de corrupción tremenda, donde la versión Reina Valera dice que escaseaba la palabra. Era como un tesoro que había que buscarlo y nadie lo encontraba. Pero en medio de esa situación terrible, Samuel se convirtió en un auténtico hombre de Dios. Pero no porque le dio lugar a la religiosidad, que se ha extendido y se confunde con espiritualidad, sino porque era una persona que primeramente oyó la voz de Dios. Sus oídos estaban afinados para oír la voz de Dios. Los del sacerdote Elí estaban totalmente taponados. Los de sus hijos, ni les cuento. Pero este muchachito, cuando estaba a punto de apagarse la menorá, el candelabro de 7 brazos, que había que ponerle de vez en cuando aceite de oliva para que pudiera brillar la luz, antes de que se apagara la luz, él oyó perfectamente la voz de Dios, aunque en ese momento no sabía que era la voz de su Dios que lo llamaba. Yo creo que una de las cosas que lamentablemente la iglesia, no digo en su totalidad, pero en gran parte ha perdido, ha sido la sensibilidad espiritual. Nos hemos convertido en personas tremendamente religiosas, muchas veces esclavos de un papel, esclavos de un programa, y hemos perdido la sensibilidad de saber oír y de interpretar la voz de Dios en estos tiempos difíciles y peligrosos en los que el Señor nos ha puesto. Yo les quiero recordar que el Señor Jesucristo a las 7 iglesias del Apocalipsis, y no me voy del tema, simplemente quiero enriquecerlo para que ustedes se den cuenta que una de las obligaciones que tiene la iglesia es oír la voz de su Dios en medio de las circunstancias. El Señor Jesucristo, no a una ni a dos, a las 7 iglesias del Apocalipsis, empezando por Éfeso y terminando con la última, la Odisea, siempre termina con la misma exhortación que sigue en vigencia hoy en día. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Sabemos que oír en el idioma original es sinónimo, es un término, una palabra polivalente, que significa también el que tiene oídos para oír, obedezca lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Pero si estamos distraídos y envueltos en vanidades y perdiendo nuestros recursos y perdiendo nuestra vida y nuestro tiempo en tonterías, ¿cómo vamos a oír y cómo vamos a obedecer lo que el Señor le dice a la iglesia si ni siquiera algunos saben que el Señor todavía en el siglo XXI le sigue hablando a la iglesia? Elí nunca había oído la voz de su Dios, pero sin embargo era el sacerdote de la época. ¿Cómo es posible que esa persona estuviera en primera línea, fuera el representante de toda la casta sacerdotal de su época y no conociera al Dios que servía? Es una tragedia ver hoy en día personas que hablan de un Dios que en el fondo realmente no conocen, y de una palabra que la utilizan simplemente como si fuera una herramienta de su trabajo. Y se han convertido en auténticos profesionales de púlpitos, profesionales que manejan unas técnicas y conocen cómo se hace un bosquejo, pero en el fondo no saben ni lo que están diciendo. Porque la palabra que tiene autoridad no es la que usted se aprende de memoria un sábado por la noche para predicarla en su congregación. La palabra que toca, la palabra que calienta el alma, la palabra que sacude la conciencia, es la que vive el predicador antes de subirse a un púlpito y predicarla en una iglesia, mi hermano. Esa palabra tiene que hacerse carne primeramente en ti, amigo. De lo contrario, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te estás dedicando? ¿Cuántas personas a veces yo he visto que no tenían ni siquiera nunca que haberse subido a un púlpito a compartir una palabra que ni siquiera en su propia vida privada la están llevando a cabo? Y eso era el gran problema de la generación de Samuel.
un sacerdote caducado, un sacerdote rancio, una casta sacerdotal que se había convertido en profesionales de una religión que ya no traía vida al pueblo. Y por eso eran capaces de faltar el respeto a Dios en el mismo tabernáculo de reunión. Por eso eran capaces de hacer cosas que hoy en día sería tremendamente lamentable tener que hablar o hacer referencia a ellas. Pero el Señor lo protegió, el Señor lo cuidó y Él supo marcar una diferencia desde su más tierna infancia. Así es que el estar en un ambiente de corrupción no es una excusa para que tú también te conviertas en otro corrupto, querido. Un ambiente de falta de honestidad y de sinceridad y sobre todo de santidad al Señor no es una excusa para que tú también le des rienda suelta a tus pasiones más profundas, sino al contrario, es una advertencia, es un espejo que vemos delante de nosotros para que nos demos cuenta de que nosotros sí queremos y nos proponemos en serio, podemos ser una persona diferente en medio de una generación que descaradamente le ha dado hace mucho tiempo las espaldas a nuestro Dios. En este capítulo 3 encontramos que Samuel oye la voz de Dios, pero no sabe cómo reaccionar. No sabe qué hacer, porque en el fondo para él es todo novedoso, todo es nuevo. Él sabe lo que es el trabajo profesional del templo, encender una lámpara, cambiar el aceite, mover los muebles de un lugar a otro, pero no hay vida espiritual en él, porque dice que todavía no había conocido al Señor, ni la palabra de su Dios había sido revelada a su vida. Y yo quiero que en esta tarde todos y cada uno de los presentes y los que van a ver este culto posteriormente, nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Nuestra vida realmente es una vida espiritual, digna delante de los ojos del Señor? ¿O qué tipo de vida y de relación estamos viviendo con el Señor? Hay gente que se ha criado en el Evangelio desde su más tierna infancia. Gente que vinieron a la iglesia ya desde el vientre de su madre. Pero personas que saben muy poco de la vida espiritual, muy poco de lo que el Señor está tratando de enseñar y de transmitir a la iglesia hoy en día. Y viven una vida en otra frecuencia espiritual completamente diferente a la que Dios está. Yo quiero decirles que también hay una iglesia en el libro del Apocalipsis que consciente o inconscientemente, Dios lo sabe, habían perdido la presencia del Señor, la capacidad de discernir la presencia del Señor, de oír su voz y por consiguiente ponerla en práctica. Y no se habían percatado, no se habían dado cuenta de que la presencia del Señor hacía mucho tiempo que se había retirado de esa congregación. Y es el Señor cuando tiene que decir aquellas palabras que todos conocemos de memoria, que por cierto siempre se las decimos a los inconversos. El Señor está a la puerta de tu corazón llamando. Si oyes su voz, abre la puerta, Él entrará a ti, tendrá comunión contigo. Pero es que esas palabras no se las dijo el Señor a un inconverso. Esas palabras se las dijo el Señor a una de las iglesias de Asia Menor, concretamente a la iglesia de la Odisea, cuando dice: he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo es posible que toda una congregación se hubieran olvidado de que lo más precioso, el tesoro más maravilloso que puede tener una congregación, una vida, es la presencia de Dios, y la habían perdido y no se habían dado cuenta de ello? ¿Puede pasar eso hoy en día a nosotros? Si nos descuidamos, si bajamos la guardia, si nos conformamos con lo que estamos haciendo para el Señor. Por supuesto que sí. La Biblia nos enseña que la falta de sensibilidad es una de las consecuencias de la falta de comunión diaria con Dios. Cuando una persona no es sensible, cuando una persona no es capaz de oír, de interpretar, de discernir la voz de Dios en medio de su vida, en medio de sus circunstancias, es porque esa persona no tiene comunión con Dios y no sabe que Dios le está hablando. Miren, por ejemplo, no solamente a Samuel, que oyó la voz de Dios. Miren, por ejemplo, a Abraham, que también oyó la voz de Dios. Cuando este hombre oye la voz de Dios,
Cuando este hombre sabe que su Dios le está hablando, él es capaz de tomar decisiones tremendamente radicales. Dejó su padre, su madre, su casa, sus amigos, renunció a su herencia, su cultura, todo lo dejó porque la voz de su Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Sin Biblia, sin pastor, sin iglesia, sin nada, él supo que aquella voz que le ordenaba dejarlo todo para entrar en una aventura de fe era la voz de su Dios la que le estaba hablando. Y fue capaz de tomar una decisión fuera de toda lógica, porque a veces queremos entender a Dios dentro de nuestros parámetros. Pero ¿puede hoy en día Dios sorprender a la iglesia? En algunos casos sí, y en otros ya es prácticamente imposible. Porque ya hemos metido a Dios en nuestras estructuras religiosas, incluso a veces hasta denominacionales. Y nos olvidamos de que Dios no está sujeto a sus normas, costumbres y tradiciones y programas humanos, sino que Dios es la cabeza de la iglesia y el que manda en la iglesia es Él, y quiere todavía sorprendernos a todos y cada uno de nosotros. Él lo dejó todo. ¿A dónde vas? No sé. ¿Cómo que lo sabes? Dios no me lo ha dicho, pero salgo en fe. Porque por la fe dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba. Esa orden que Dios le dio se llama en hebreo Lech Lecha, y la traducción literal sería sal para ti mismo. Es decir, te estoy haciendo un favor hablándote y diciéndote que salgas, porque si no sales hay bendiciones que están retenidas que nunca experimentarás. En otras palabras, el dejarlo todo te abre la puerta a un abanico de bendiciones y de una aventura realmente emocionante. Cuando este hombre ya tiene unos cuantos años de edad y el anhelo de su corazón es no dar su herencia a su mano derecha, que era un criado damasceno llamado Eleazar, la Biblia dice que el Señor le prometió un hijo. Pero antes de darle el hijo, antes de poder acariciarlo, besarlo y jugar con él, dice: lo primero que tienes que hacer es dar otro paso de fe, cambiándote el nombre. Y en vez de que te llamen Abraham, Padre enaltecido, que fue el nombre que te dieron en Babilonia cuando vivías, ahora te van a llamar y te van a conocer como Padre de multitudes. Y uno de las letras del nombre de Dios se la mete en su nombre y automáticamente la vida de Abraham cambia nuevamente. Cuando ya está contento y tiene al hijo de la promesa, a Isaac, el Señor le vuelve a hablar otra vez a Abraham. Y Abraham no duda. Abraham reconoce que es la misma voz que años atrás le habló en Babilonia, diciéndole: sal de tu tierra y de tu parentela y déjalo todo. Es la misma voz que le dijo: vas a ser padre. Es la misma voz que le ha dicho que va a ser una bendición a todas las naciones de la tierra. Pero ahora la voz viene de la siguiente manera: sube a lo alto del monte Moriah, camino de 3 días de la ciudad de Beersheba donde vives, pon a tu hijo sobre un altar y sacrifícalo. Muchos de los que estamos aquí somos padres y madres, ¿sí o no? Imagínense ustedes que Dios nos hubiera dado esa orden a nosotros. Yo no sé cómo hubiéramos reaccionado, pero como las pruebas de Dios son proporcionales a nuestro nivel de madurez, Abraham le dijo: de acuerdo, Señor. ¿A dónde me dijiste que tenía que ir? Al monte Moriah, ese monte que está en Jerusalén, donde actualmente está el domo de la roca, que cubre la roca enorme de granito donde subió Abraham a sacrificar a su hijo. A ese mismo monte quiero que subas y pongas sobre esa piedra, que para los judíos es el ombligo de la tierra, el centro del universo, quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac. No hizo ni una sola pregunta. No preguntó por qué. ¿No sería más conveniente sacrificar a Ismael, al que al fin y al cabo no es el hijo de la promesa, y me pediste no hace mucho tiempo atrás que lo expulsara de casa? ¿No podemos hacer un cambio? ¿No podemos hacer un trueque? Y además así ya nos quitamos el problema de en medio y siglos más tarde el mundo será más tranquilo. No.
tienes que subir y sacrificar al que amas, a tu único hijo, al que se llama Isaac, para que no tengas ninguna duda. Caminó durante 3 días desde el sur de Israel, la ciudad calurosa de Beersheba, la ciudad de los 7 pozos, y cuando llegó cerca del monte Moriah, lo vio de lejos. No era una explanada como en la actualidad, obra que hizo Herodes, sino que era un monte. La palabra Moriah es un nombre compuesto, Moré Yat, el monte donde Dios es mi maestro. Moré, maestro, Yat es Dios. El monte donde hay enseñanzas espirituales que no se aprenden en el valle, que no se aprenden en el hogar. Aquí hay un maestro que me va a enseñar algo que yo no sé lo que es, pero yo sé que voy a venir reforzado en la fe, fortalecido en la fe, porque yo sé que mi Dios está detrás de todas estas pruebas. Y desde que salí de Beersheba hasta que llegue al monte y sacrifique a mi hijo, yo sé que no voy a perder el tiempo, ni me estoy equivocando, porque yo sé que mi Dios es mi escudo, es mi estandarte, y el Señor me ha prometido estar conmigo. Así que allí voy. Pero antes de subir al monte Moriah con su hijo, dice que los criados que le acompañaban se quedaron al frente del bagaje, cuidando las bestias, los animales. Y Abraham hace una declaración tremenda. Y dice, quedaos aquí, que yo y mi hijo iremos, adoraremos y volveremos. Y ahí hay una declaración de fe tremenda, porque él sabía que subían 2 a la montaña y solamente uno bajaría. ¿Cómo fue capaz de decir subiremos, adoraremos y volveremos? El libro del Génesis no nos dice el por qué dijo eso. Pero por ahí hubo un gran hombre de Dios que todos los conocemos, que él dijo que la fe de Abraham era de tal magnitud, de tal calidad, que él creía que si sacrificaba a su hijo Isaac sobre un altar, oraba a Dios y Dios se lo podía devolver de entre los muertos. ¿Qué les parece, hermanos? Por eso era el amigo de Dios, porque su fe era una fe inconmovible. Y él sabía, aunque nunca había resucitado nadie, el Señor podía haber resucitado a Abel cuando su hermano Caín lo mató, pero no lo hizo. Lo tuvieron que enterrar. Primer crimen de la historia de la humanidad. Pero Abraham sabe que aunque nadie ha resucitado hasta ese momento, él conoce a Dios. Él es un hombre obediente, sujeto a la voz de Dios. Él no es un ignorante, más bien todo lo contrario. Y repito, sin Biblia, sin iglesia, sin pastor, sin nada, él ha conocido a Dios. Y el que conoce a Dios se esfuerza por agradar y honrar a ese Dios. Y por eso él es capaz de decir, si yo lo tengo que matar, lo haré. Pero cuando yo ore a mi Dios, Dios me lo puede devolver entre los muertos. Hermanos queridos, ¿por qué os cuento estos ejemplos de la Biblia? Porque vemos que nuestro Dios no es un Dios ni sordo ni mudo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros durante años oramos y clamamos a dioses que tenían oídos y no oían, que tenían ojos y no veían absolutamente nada, que tenían boca y no hablaban y tenían pies y no caminaban y había que llevarlos, transportarlos de un lugar a otro. Pero nuestro Dios oye, nuestro Dios responde, nuestro Dios nos conoce, nuestro Dios no tiene que ser cargado por los hombros de nadie. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el creador del cielo y de la tierra, el que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a ese Dios honramos y alabamos con todo el corazón. Aleluya. Por eso cuando alguien oye la voz de Dios, cuando alguien se expone a la palabra de Dios, esa persona nunca más vuelve a ser la misma. Jamás. A menos que no quieras cambiar, a menos que te resistas y no quieras poner en práctica la palabra, cuando una persona se expone a la palabra, a la predicación del Evangelio, esa vida cambia radicalmente.
El único que se fue triste, el único que se fue peor después de haber oído la palabra de Dios, la exhortación del Señor, la instrucción concreta y específica para su vida, que no quiso ponerla en práctica, fue el joven rico. ¿Se acuerdan? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, tienes que hacer esto, esto y aquello. No hizo caso a la voz de Dios y se fue triste. Pero quitando ese caso, todas las personas que nos hemos expuesto a la predicación de la palabra de Dios, nuestra vida nunca volvió a ser la misma. Porque la palabra de Dios tiene un poder tremendo para cambiar vidas, familias y países y naciones enteras. Y la gran tragedia de nuestros tiempos es que hay poca exposición de la palabra. Por eso la maldad está siendo multiplicada de una forma terrible. No porque haya más tinieblas que antes, no, sino porque hay menos luz que antes. Porque cuando se enciende la luz, cuando el pueblo de Dios cumple con sus funciones y cumple con los requisitos que el Señor quiere que cumplamos, las tinieblas no pueden avanzar. Pero Satanás se ha apropiado de un terreno que era nuestro como pueblo de Dios, y por nuestras discusiones absurdas y ridículas, por nuestras peleas innecesarias y por haber abandonado el terreno que se había conquistado para la gloria de Dios, Satanás se ha apropiado de un terreno y de unas vidas que no le corresponden. Por eso, iglesia del Señor, hoy Dios te habla: levántate y resplandece con la luz de Cristo en tu vida. ¡Aleluya! Samuel oyó la voz de Dios y nunca fue el mismo, aunque era joven. Pero la juventud, la adolescencia no es un motivo para ser un rebelde. No. ¿Cuántas veces dice, no, es que como es joven, asociamos juventud con rebeldía? ¿Y por qué? ¿De dónde sacamos esa ecuación? ¿Por qué tiene que ser necesariamente un joven rebelde? ¿Por qué no puede ser un joven comprometido con el Señor y consagrado al Señor? ¿Por qué? Hermanos queridos, Samuel tuvo la bendición de ungir a 2 reyes de Israel. Al primero, Saúl, que fue, como yo lo llamo, un juguete roto, un mal experimento. Ay, amigo, los experimentos en el reino de Dios siempre salen mal. Vamos a probar a ver si sale bien, y si sale mal, rompemos sentimientos, gastamos tiempo, energía, dinero, etcétera. No, los experimentos se los dejamos a los científicos en los laboratorios. Se equivocaron desde la A hasta la Z. Primeramente porque ellos se empeñaron en menospreciar al rey que tenían, que era el Dios del universo. En segundo lugar, al salir de la cobertura, al salir del gobierno de Dios, nombraron a un hombre que bíblicamente no cumplía los requisitos bíblicos para poder ser rey, porque era de la tribu de Benjamín y no de la tribu de Judá, como decía la Torá que tenía que ser. Pero las prisas, el querer obtener resultados rápidos, el querer ser como los demás, el querer tener un rey de carne y hueso, viendo el mal testimonio del liderazgo, los llevó a una crisis económica, social y espiritual sin precedentes en la historia del pueblo de Israel. Pero el Señor le dice a Samuel que a pesar del caos en el cual está viviendo la nación, todavía hay una esperanza, todavía hay un remedio. Y yo creo en un Dios de esperanza. Yo creo en un Dios que por muy bajo que hayamos caído, por muy frío que esté nuestro corazón, y por mucha distancia que se haya producido entre el Señor y nosotros, yo creo que todavía hay remedio y esperanza para el pueblo de Dios. Yo creo que la iglesia puede volver a aquel fuego, aquella pasión, aquella unción que caracterizó al cristianismo durante siglos, donde los reyes caían postrados y donde las naciones respetaban y honraban el nombre de Dios y no lo pisoteaban como hoy en día. Es realmente triste, por no utilizar otros adjetivos y otros términos, ver a esta nación que fue fundada por hombres que vinieron a esta nación con la ilusión de crear un país, una nación fundada en el modelo bíblico, con ese sueño, con esa ilusión, ¿verdad? Y ver a este país, lamentablemente, cómo está espiritualmente hablando. Tenemos una congregación en Las Vegas
Hablábamos de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántas Sodomas y Gomorras conocemos hoy en día en el mundo entero, verdad? La palabra de Dios nos enseña que cuando el país estaba totalmente arruinado, sin esperanza, sin ilusión, incluso dice la Escritura que los soldados seguían al rey Saúl, pero temblando de miedo. Es curioso que dice la Escritura que había una enorme cueva, llamada la famosa cueva de Adulán, donde aquel jovencito llamado David se refugiaba, y dice que venían gente enlutada, gente destruida, gente deprimida, gente desanimada, gente arruinada en todos los aspectos de la vida. Preferían estar allí en aquella cueva, esperando con expectativa el futuro transformador de la nación, que estar al lado de un hombre que había destruido su vida y que había llevado el país a la ruina. Y entonces el Señor le muestra que hay una oportunidad, y es ungir a un nuevo rey. Un hombre que tal vez no es tan alto, tal vez no es tan carismático, tal vez no es tan llamativo, pero Dios no mira la apariencia exterior, sino el corazón. Era un hombre fiel, un hombre obediente, con defectos como todo, por supuesto, con un fuerte carácter, por supuesto, pero un hombre que amaba y honraba a Dios. Y ese fue el joven David. Y este Samuel, que oyó la voz de Dios siendo un niño, se convirtió en un gran varón de Dios, porque supo marcar una diferencia y porque no se dejó contaminar ni arrastrar por la corriente de aquella época. Nosotros estamos viviendo un tiempo muy complicado como pueblo de Dios. La iglesia está muy cómoda, la iglesia está muy acomodada, y muchos ministros se han aburguesado y se han agarrado a los púlpitos por un sueldo, y se han olvidado de predicar la sana doctrina por miedo a perder a gente, y con ellos se van diezmos y ofrendas. Esa es la triste realidad. Otras congregaciones se han convertido en auténticos circos, en pasarelas, para presumir de nuestros vestidos y de nuestras posesiones materiales, para entretener a la gente como si fuéramos payasos de circo, ¿verdad? Y la iglesia tiene que volver a despertar y volver a la fuente y a la raíz. Por eso muchas iglesias ya tienen que imitar al mundo, porque ya no tienen mensaje que dar, cuando el mundo debería de mirarnos a nosotros y de imitarnos a nosotros y ver cómo vivimos nuestras familias y nuestros matrimonios y nuestras congregaciones. Pero todavía estamos a tiempo, queridos hermanos. Hoy el Señor nos vuelve a hablar y el Señor nos recuerda aquello que dijo antaño: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras antes de que quite tu luz de tu lugar. Si nosotros vamos a esas iglesias de antaño, que fueron iglesias tremendamente bendecidas y usadas por el Señor, hoy en día son ruinas, no existen. Y en muchos de esos lugares ya no reina el cristianismo, sino el Islam, que es una de las herramientas más destructivas que el enemigo va a utilizar en los últimos tiempos. Hermanos queridos, los tiempos que se avecinan no son fáciles. Lo que discernimos y oteamos en el horizonte no es nada halagüeño, pero nosotros no miramos a las noticias del mundo. Nosotros miramos a la siempre y bendita y poderosa palabra de Dios, que pasará el cielo y la tierra, pero su palabra permanecerá por la eternidad. Aleluya, gloria a Dios. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, al que le guste bien y al que no también. No te cases con nadie, no rebajes la categoría del evangelio por agradar a la mesa directiva de tu iglesia o a los ancianos de tu iglesia, que casi son como los dueños de la obra. No te cases con nadie, porque más vale bocado seco y en paz, pero con la bendición de Dios, que casa llena de provisión, donde ya hace muchos años que nuestro Dios se fue. Oramos en esta noche. Cierre sus ojos, mi querido hermano. En vez de oír el nombre Samuel, Samuel, yo oigo esta noche la voz de mi Dios diciendo: amada mía, pueblo querido mío, he aquí estoy a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si tú en esta noche has oído la voz de Dios sacudiendo tu alma, confrontándote con tu cruda realidad, y quieres tomar una decisión radical, firme y seria, de ir a por todas y no vivir un cristianismo raquítico, superficial y falto de compromiso, si hoy verdaderamente tu corazón ha vuelto a arder con la palabra de nuestro Dios, póngase de pie donde esté y juntos oraremos a nuestro buen Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser fiel. Dígaselo al Señor, iglesia. Aleluya. Sí, Señor. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser. Señor, en esta noche tu palabra ha tocado nuestros corazones. En esta noche, Señor, entendemos que tú sigues llamando insistentemente a tu pueblo, a tu amada iglesia, a venir corriendo a tus pies, a no perder más tiempo, Señor, a despertar del sueño, porque estamos más cerca de nuestra redención que nunca, Señor. Y pedimos, Señor, que nuestras lámparas no se queden sin aceite esperando al esposo. Pedimos, Señor, que tu iglesia se avive y se despierte y sea capaz de oír tu voz en medio de tantas voces, en medio de tantas ofertas y mensajes, que nosotros te digamos: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Nos rendimos a ti, como la canción que hemos cantado. Y te pedimos, Señor, que renueves nuestras fuerzas y avives el fuego en nuestros corazones, para que nunca dejemos de predicar tu santa y bendita palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Porque vendrán tiempos cuando se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero nosotros hoy tomamos el compromiso firme y serio delante de nuestro Dios de predicar tu palabra, con ganas o sin ganas, con mucha gente o con poca gente. Nunca abandonaremos la palabra de Dios, la espada del Espíritu, a través de la cual cortaremos toda iniquidad y todo pecado que se levanta contra tu palabra y contra tu soberanía, buen Dios. Levanta obreros y sacude nuestras conciencias y nuestras vidas, para que seamos un pueblo lleno de luz y de obediencia y de santidad a nuestro buen Dios. Te lo rogamos en el nombre, sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos queridos. Amén.
dijeron, no importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.